nacido en el Callao, por eso chupo limón. Hola amigos, hoy nos acompaña el doctor Roberto Salinas Durán. Él es médico geriatra y además internista y ha sido mi profesor, mi tutor en la residencia. Sigo aprendiendo de él, además nos conocemos desde que somos chicos. Roberto, era chico. Éramos chicos. Cuando era chico. Ahora está un poco, ya ha crecido, pero lo ancho. Me estás alcanzando, ¿verdad? Sí, todavía falta. Bienvenido, Tino. Es un gusto estar acá contigo, Pepe. Nosotros hemos escuchado y conversado de los ejercicios para la mente cuando estás mal de la cabeza, de los ejercicios físicos para mejorar el desempeño físico, pero vamos a conversar ahora con el doctor Salinas sobre qué tanto el ejercicio físico, la mejora del desempeño muscular puede mejorar y prevenir los problemas de desempeño mental, de la demencia, por ejemplo. En realidad me tocó revisar el tema y me quedé sorprendido de la cantidad de información que existe actualmente. Y también me quedé sorprendido de la antigüedad de los estudios que relacionan ejercicio físico con desempeño mental. Sí, María Fiatarone viene escribiendo de eso hace tiempo. El primer artículo médico que encontré fue en 1978 y desde 1978 ahora se ha acumulado muchísima información que habla a favor del ejercicio sobre el cerebro en sí y por supuesto por ende sobre el desarrollo mental y el beneficio es más en niños y en adultos mayores. Eso te quería preguntar. Yo no hice ejercicio en toda mi vida, pero ya soy una persona mayor. Este ejercicio físico, después me contarás, porque no es cuestión de solamente hacer actividad física, sino hacer un programa de ejercicios, ha demostrado en forma segura que va a mejorar o prevenir que yo haga demencia. Desde el punto de vista farmacológico, no se ha avanzado mucho y entonces se ha ido a lo no farmacológico. Respecto al ejercicio, efectivamente hay algunos metaanálisis que son ya resúmenes de estudios clínicos que muestran que inclusive en personas con demencia se favorece la función mental con el ejercicio. Y en personas que tienen algo de deterioro cognitivo, la mejoría es mucho más marcada. Más aún, las personas sanas se favorecen un poco menos que los que ya tienen deterioro cognitivo. ¿Y por qué el que hace ejercicio, el que mueve los músculos, el que mejora sus músculos, cómo es que moviéndome acá llega hasta acá? ¿Qué es lo que impacta? ¿Qué produce? Bueno, hay varios mecanismos y todavía el rompecabezas no está completo, ¿no? Por una parte, hay algunos factores de crecimiento y factores de mantenimiento, digamos, de las neuronas que aumentan con el ejercicio. O sea, se producen en otros sitios, se estimulan. En parte se produce, más o menos, el 30% de ese aumento es a nivel muscular, pasa a la circulación y luego al cerebro, pero el 70% es producido en el mismo cerebro. Entonces, parece que el ejercicio produce un factor que todavía no ha sido denominado. Mejor, porque tiene un nombre rarísimo. Sí, seguramente, Sí. Como todo en medicina. Sí. Pero este factor aumenta algunos estos factores de crecimiento los aumenta en ciertas zonas del cerebro, específicamente unas zonas que se llaman los hipocampos, y con eso, que está encargado de la cognición justamente. Y otra área también es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal tiene mucho que ver con la cognición, tiene que ver mucho con la función ejecutiva, que es justamente son las áreas que se van perdiendo con el envejecimiento. Parece ser que es por eso, y el mantenimiento de estas funciones lo que favorece más a los adultos mayores
que a los jóvenes con Lo- el ejercicio, ¿no? Lo que tú escuchas en la mayoría, cuando llevamos neurología, o tú llevaste neurología, no se enseñaba geriatría. No. Y cuando yo llevé neurología, los neurólogos no rotaban por geriatría. Entonces, lo que tú escuchas habitualmente, señora, salga a caminar o hágalo caminar. ¿Eso es suficiente? Respecto a la intensidad, se ha demostrado que diferentes intensidades son beneficiosas igual. Es decir, si uno hace ejercicio de alta intensidad, por supuesto se va a favorecer, pero aquellas personas que realizan inclusive ejercicio de baja intensidad también se favorecen. Ahora, lo que sucede es que la intensidad es un tema un poco relativo. Para un atleta caminar no es nada. Para una persona, como mencionaste, que nunca hizo nada, caminar sí es un ejercicio y quizá de moderada intensidad. Y yo te preguntaba porque también, bueno, los geriatras propiciamos mucho el ejercicio de fuerza, ¿no? El ejercicio de ganancia de fuerza muscular, que habitualmente está proscrito en mayores, ¿no? Y hay estudios interesantes sobre ejercicio de fuerza muscular contra una resistencia progresiva que impacta en el desempeño mental, ¿no? La mayoría de estudios se han hecho en ejercicio de tipo aeróbico, es decir, caminar, nadar, correr, etc. Pero existe una buena cantidad de información respecto al ejercicio de resistencia, es decir, a las máquinas o a las pesas. Y también el ejercicio de resistencia favorece a la parte cognitiva. Por supuesto que, como sabemos, la única manera de mantener los músculos es con el ejercicio de resistencia. Y eso se ve en los maratonistas, que hay maratonistas pues octogenarios, que sin embargo siguen perdiendo masa muscular con la edad, a pesar de hacer ejercicio aeróbico. Pero la función muscular a veces no es necesariamente, va paralela con la masa, ¿no? Importante es más que masa, que sea mantener un músculo funcionante, ¿no? Y metabólicamente activo, ¿no? Exacto, claro, porque mucha gente, bueno, la mayoría, y muchos médicos también, piensan que el músculo es simplemente un órgano para trasladarse, locomotor, ¿no? Y no es así, tiene unas funciones metabólicas importantísimas, y ahora con esto del ejercicio y la cognición vemos que tiene además otras funciones. Yo me voy a salir del tema y voy a aprovechar porque probablemente tú seas uno de los primeros geriatras reconocidos por el Colegio Médico, formado, de lo que yo me acuerdo, ¿no? De lo que yo he vivido. Cuéntame cómo llegaste a la geriatría. Bueno, en realidad cuando yo terminé el internado, no existía geriatría como especialidad. O sea, aquí en el Perú, el Colegio Médico no reconocía como la pediatría, la cardiología, la especialidad de geriatría. El colegio médico lo reconocía, pero no había una forma escolarizada de hacerlo y todavía estaba en formación. En realidad, los primeros geriatras fueron médicos que se encargaron de los adultos mayores, porque ahí había un vacío. Y esos fueron los pioneros, en realidad, que son más antiguos que yo todavía. Asu. Pero yo creo que esos pioneros pusieron las bases, y cuando yo terminé de estudiar medicina, había algo de geriatría ya. Había algo de geriatría, todavía un poco incipiente, pero no se podía hacer la especialidad aquí. Así que yo tuve que salir, y cuando regresé, ya después más o menos de un año de haber regresado, en el hospital donde yo trabajaba y en la universidad en San Marcos específicamente, empezó la especialidad de la geriatría. Tú has vivido, más que yo, algo que también he vivido, que era el desprecio de hacia la especialidad, ¿no? Y el que no solamente la persona no quiere ir al geriatra porque se siente mayor y no sé qué, sino porque el colega, los otros médicos te decían, anda al geriatra, ¿no? Ya que vaya a hacerte jugar. Y te decía como ya cualquier cosa. Y también has vivido, y sigues viviendo,
gente que dice ser geriatra y no es geriatra. Coméntame esas dos cosas. Bueno, por un lado, efectivamente la geriatría estaba como menospreciada. Y bueno, yo tengo 2 especialidades, medicina interna y geriatría, y lo que yo encuentro, y esto no solamente acá en el Perú, sino en otros países también, había cierto recelo por parte de los internistas con los geriatras. Hasta ahora, ¿no? Claro que existe. ¿Y por qué? Porque piensan que el geriatra le está quitando pacientes o está invadiendo su área. Pero mucho más pacientes le quitan los cardiólogos, los neurólogos, los neumólogos que los geriatras. O los interconsultan, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, eso, pero sí es cierto. Y eso yo creo que ha ido cambiando. Ahora, muchos colegas de todas las especialidades nos consultan a los geriatras, pero... Además, yo creo que esto ha sido por el buen desempeño de algunos geriatras como tú. Ay, muchas gracias. Bueno, ha sido una lucha y es una lucha constante, sobre todo en hospitales, ¿no? En los hospitales, pero cada vez se está aceptando más que la geriatría es una necesidad imperiosa. En realidad, todos los hospitales deberían tener servicios de geriatría llevados por geriatras y equipos multidisciplinarios, por supuesto. Y respecto a que hay muchos pseudo geriatras sin serlo, yo creo que el tema tiene que ver más con la parte económica. Entonces, por interés económico, se hacen pasar por geriatras o dicen yo soy neurólogo geriatra o yo soy neumólogo geriatra o yo soy internista geriatra sin serlos, ¿no? Sin tener ambas especialidades. Pero realmente ese intrusismo nace de ese interés económico más que por otra cosa, ¿no? Tus papis, que ya no están contigo y que yo he conocido, han vivido una etapa donde la geriatría tuvo que ser fundamental en la toma de decisiones. ¿Qué tan distante, qué tan difícil es la brecha entre la práctica, la teoría, que todos lo sabemos, y el tener que vivirlo? No es fácil, pero en realidad después de años que tenemos ya en esto, se sabe que hay que tomar las decisiones adecuadas. Uno de los grandes problemas en pacientes adultos mayores, en pacientes geriátricos tratados por otras especialidades, es justamente el encarnizamiento terapéutico, es decir, no saber en qué momento detenerse. No tener la guía de la capacidad funcional como la bandera que nos va a ser nuestro norte para tomar decisiones. Exacto. Y sobre todo considerar la opinión. Sí, en realidad hay cierto momento en que nosotros debemos reconocer como médicos nuestras limitaciones. Y en ese momento es cuando debemos pasar de un tipo de tratamiento a otro. Y me refiero específicamente de un enfoque terapéutico curativo a un enfoque más bien paliativo y de dar calidad de vida y calidad de muerte a las personas. Todos tenemos derecho a esto. Y yo creo que la mayoría de adultos mayores lo piensan así. Bueno, he tenido una buena vida, quiero también tener una buena muerte. Me quedo con estas palabras y el reto de los servicios de salud de ayudar a las personas a venir de esta vida y después a pasar a una vida mejor con acceso a todos estos servicios y conocimientos. Muchas gracias, Tino, amigo del alma. Muchas gracias, te agradezco Pepe, profundamente. un gusto estar Punteño, contigo. por eso es así. Nos vemos, chao. Llevo en mi corazón el sabor del cantolao que besa mi malecón. He nacido en la punta o barrio bohemio y sabroso. Me gusta el yodo y
la sal.